refiero al aprovechamiento del oro, del cobre, del gas natural, de los recursos minerales y naturales que generarían muchísimo dinero. Solo en el caso de Cruzitas, por ejemplo, estamos hablando de 3.000 millones de dólares según algunos cálculos, que incluso podría ser más. Y hablemos del Canal Verde Interoceánico. Hay que entrarle al Canal Verde Interoceánico sin miedo. Hay que empezar a generar una imagen de confianza a nivel internacional y hay que meternos en el mapa geopolítico mundial. Esa plata en el Fondo de Desarrollo Nacional permitirá pagar deuda y, por lo tanto, liberar los recursos del presupuesto nacional para entrarle a proyectos que van a generar bienestar y que van a cambiar la economía no solo del país, sino también de las familias, que es lo que más nos importa en Nueva República. Natalia Díaz, le corresponde su turno. Una de las principales medidas que tomaremos es reestructurar la deuda interna del país. Tenemos 61.000 millones de dólares, de ese porcentaje, bueno, más o menos un 75% es deuda interna, y de ahí la mitad está enfocada en deuda que tiene el mismo Estado con instituciones autónomas, INS, Recope, varias que ya tienen establecido eso, pero que podría negociarse voluntariamente esa reestructuración, lo que es acortando, por ejemplo, los plazos de los 5 años, ¿verdad? Haciéndolos un poquito más extensos, porque la deuda externa tiene plazos más amplios y internamente se está volviendo muy caro pagar eso. Las tasas también son tasas más altas que podrían bajarse en el largo plazo y eso podría liberar recursos para efectos de, por ejemplo, construir obra pública, amortizar deuda, que eso se requiere también a nivel nacional, y me enfocaría también en hacer crecer la economía. La competitividad del país es vital y en ese sentido voy a pensar también en cómo estructuro el tema de las rutas estratégicas, Ruta 32, Ruta del Cerro de la Muerte, que hayan alianzas público-privadas para evitar que esas rutas cierren, porque en este momento cierran y perdemos la economía. ¿Por qué? Porque se varan también los productos que vienen de los puertos hacia los puertos, se encarecen para las familias, eso aumenta los costos y tenemos que ser también muy puntuales en cuáles son las medidas para que eso sea una realidad. Y también en el tema de aduanas nos vamos a enfocar en auditorías sorpresa, que son importantes porque estoy a favor del tema de acabar con la evasión que se da en esos puntos. Gracias, Natalia Díaz. Don Eliezer Feinsack, lo escuchamos. Cada colón que se destina a pagar intereses de la deuda es un colón que no alcanza para becas para nuestros estudiantes, para pensiones del régimen no contributivo, para los programas sociales para las personas más necesitadas. Y por eso es importantísimo hacer un cambio de enfoque fundamental. Este gobierno ha endeudado al país de una manera bárbara y no podemos seguir en esa ruta. El cambio de enfoque plantea, en primer lugar, cambiar de andar persiguiendo al contribuyente como si fuera un criminal a simplificar el sistema tributario para que sea más sencillo y más fácil de cumplir. Y en ese sentido nosotros estamos planteando dejar únicamente 15 impuestos vigentes que hoy son responsables de 98 de cada 100 colones que se recaudan. Los recursos que se liberan en Hacienda de tener que andar persiguiendo el cumplimiento de otros 50 impuestos van a servir para disminuir la evasión. Pero esa simplificación tributaria va a generar el crecimiento económico que necesitamos para darle sostenibilidad a las finanzas públicas. No vamos a seguir con deudas o créditos para apoyo presupuestario, que quiere decir plata para que el gobierno gaste en lo que se le pegue la gana en vez de en obras de infraestructura. Y vamos a manejar las finanzas públicas con responsabilidad, pero también con conciencia social. Porque a doña Gerardina, allá en Patarrá, no come de índices ni de rankings. Gracias a todos, señores. Ahora entramos al tema de la infraestructura, desde la óptica económica también. Siempre se comenta, o en muchos planes de gobierno, se plantea solventar problemas financieros en varias instituciones. Pero la realidad del presupuesto nacional es que se arrastra un incómodo 42.5% que se destina a deudas públicas. ¿Cuál es su plan para financiar y desarrollar las infraestructuras críticas en este país como carreteras, puertos y aeropuertos, y así impulsar el crecimiento económico y mejorar la vida de los costarricenses? Iniciamos con doña Laura Fernández. Nuestra infraestructura está avanzando. Muestra de ello es que hoy mismo se inicia la construcción del tramo Limonal Barranca. También hemos visto cómo nos tocó bailar con la más fea, con la Ruta 32, y a pesar de eso la logramos sacar adelante. El Puente de la Amistad y muchas otras obras van caminando. Concluimos Circunvalación y muchas obras que llevaban años, que lo diga la carretera San Carlos.
Debemos darle continuidad al desarrollo de infraestructura de una manera eficiente. Por eso, me parece sumamente importante aumentar los recursos del presupuesto nacional para que cada vez el MOB y el CONAVI cuenten con más fondos. Eso se logra con un Estado sano, eficiente y que siga generando empleo. Adicionalmente, creo firmemente en que hay que cerrar el Consejo Nacional de Concesiones. Las alianzas público-privadas tienen que dejar de satanizarse en Costa Rica. Ese consejo debe evolucionar, como lo han hecho otros países que son muy desarrollados en esto, hacia una autoridad de las alianzas público-privadas. Y por otro lado, eficiencia, eficiencia y más eficiencia. ¿Cómo va a ser posible que hasta este gobierno se revisó y evaluó la calidad de la Ruta 27 y se le cobraron multas al operador de esa carretera? Hay que vigilar muy bien los contratos de las obras y seguir avanzando por buen camino. Muchas gracias. El turno de Ariel Robles. Avanzando con rotondas cuadradas, doña Laura. Hasta el carrito de mi sobrino de juguete tiene problemas en esa rotonda y es peligrosísimo el riesgo que ahí se recorre. Costa Rica se merece más. Limón se merece muchísimo más. Avanzando con obras como el Hospital de Cartago, que tuvieron trabado injustamente por revanchismos políticos y que la gente seguía muriéndose en Cartago porque no tenía acceso a un hospital. Eso es la oda a la ineficiencia, lo que hemos tenido. Por supuesto que hay que retomar obra pública. Hay que liberar, en tema de inversión, infraestructura, hay que liberarlo de la regla fiscal. No es posible que hoy, porque eso es un detonante que afecta incluso la economía misma. Hay sectores empresariales que necesitan tener acceso a recursos para poder trabajar. ¿Cómo es que tenemos plata para construir una escuela y no podemos ejecutarlo porque no nos deja la regla fiscal? ¿Cómo es que tenemos recursos para poder atender un hospital y no podemos hacerlo? Es necesario, fundamental, liberar esos recursos que son una inversión en términos de obra pública de la regla fiscal. Eso es lo primero. Y lo segundo, parar el chorizo. Porque si no logramos parar el chorizo, la fiesta sigue, y este gobierno no logró parar el chorizo, siguió en sus vinculitos con MECO, con H. Solís, siguieron negociando, siguieron haciendo lo que han hecho toda la vida los gobiernos anteriores y por eso tenemos un rezago. La plata no alcanza cuando se la roban y este gobierno también ha robado. Muchas gracias. El turno de Fabricio Alvarado. No puedo dejar de preguntarme qué pensarán las familias de los operarios que murieron hace poco en una de las rotondas de la Ruta 32 cuando les cayó un contenedor encima, cuando escucharon a doña Laura. Doña Laura, este gobierno no ha sido eficiente en ese tema, las calles son un desastre, en Guanacaste, en Limón, en la zona sur. Pregúntele a los vecinos, háblenle a la gente del pueblo antes de mencionar cualquier cosa sobre este tema de la infraestructura. Dense una vueltita por los pueblos, no solamente a eventos donde les paguen a gente para que lleguen buses, no vayan a caminar por los pueblos y conozcan a la gente. Nosotros estamos planteando, ya les mencioné, el proyecto Hagamos Plata, del cual saldrán muchos recursos, no solo para pagar deudas, sino también para mejorar la infraestructura del país, no solo la vial, también la hospitalaria, la carcelaria, la infraestructura educativa. Pero dentro de nuestro plan está claro, y siempre lo hemos dicho, esta ha sido una posición, y vuelvo al tema de la congruencia, siempre hemos hablado de las alianzas público-privadas, hay que entrarle. Canal Verde Interoceánico va con alianza público-privada, cualquier ruta, cualquier puente va con alianza público-privada, porque además genera empleo, lo cual también mejorará la economía del país. Pero también hay que hablar de esto, tecnología para transparentar los procesos. Hay un proyecto de ley que tenemos listo, lo vamos a presentar en cuestión de días para incursionar con el blockchain en los procesos, para transparentar. El blockchain es una tecnología nueva, es una tecnología que permite transparencia inmutable, inhackeable y que permite la trazabilidad. Costa Rica necesita transparencia y vamos a cerrarle la puerta a la corrupción en los procesos licitatorios. Muchas gracias, don Fabricio. Adelante, doña Natalia. Esa pregunta nos demuestra que nosotros no estamos preparados para abordar lo que es infraestructura como tiene que ser. Cada 4 años nosotros llegamos, hacemos un borrón y cuenta nueva, independientemente del gobierno que sea, y se reinician los proyectos que se han venido avanzando en la administración anterior. ¿Cuál es la visión de infraestructura que tenemos nosotros? Es una visión de largo plazo, porque tiene que haber una matriz o un portafolio de proyectos que se enfoquen en proyectos
que vayan en el mediano, en el largo plazo y que sean proyectos también que realmente trasciendan las administraciones. Ese es el problema que tenemos hoy. No es falta de recursos, porque si hay proyectos bien diseñados, si hay proyectos que tienen un mantenimiento contemplado, que eso no pasa hoy, si hay proyectos bien hechos, con el personal idóneo, con un consejo de concesiones como tiene que ser, con una ley de alianzas público-privadas que está pendiente en el Congreso y que tiene que votarse para que esto camine, las cosas serían diferentes, porque el financiamiento se puede encontrar, el problema es el diseño de esos proyectos. Y ahí sí creo que tenemos una ruta importante que se ha hecho con Caldera, que ha sido importante también, porque los organismos multilaterales pueden preparar estudios. Para eso hay que reformar la ley de contratación pública, porque ahí en esa excepción podrían preparar estudios y ayudarle al país en ese sentido, como pasó ahorita con la modernización del puerto, que se metió también el Banco Mundial y que ahora está en el proceso de adjudicación al nuevo concesionario. Entonces, el objetivo de nosotros es ese, dejar de tener una visión egoísta, enfocarnos en lo realmente importante, y es que este país es de todos y no importa cuál sea el proyecto que venga, hay que continuarlo. Gracias, doña Natalia. Don Eli, su turno. Las presas están peor que nunca. La ruta 32 dicen que la terminaron con rotondas cuadradas y puentes angostos. Y todavía tienen el descaro de decir que las cosas hoy están volando y que todo va mejor. Seamos un poquito más serios. Para poder resolver el problema de la infraestructura en nuestro país, vamos a hacer un uso intensivo de la figura de las alianzas público-privadas para promover el desarrollo en simultáneo de muchos proyectos. Pero además tenemos que dejar de pensar en pequeñito. Eso de que Barranca Limonal lo consideremos una carretera, no, eso no es una carretera. La carretera va desde la Sabana hasta la Cruz de Guanacaste, es la ruta 1. Y cuando nosotros hacemos licitaciones por tramos de 30 kilómetros, lo que pasa es que terminamos contratando a empresitas de medio pelo que no tienen la plata para terminarlos. Y entonces en nuestro gobierno vamos a entrarle en serio a este tema. Vamos a convertir al Consejo Nacional de Concesiones en un CINDE de la inversión en infraestructura, que ande por el mundo buscando inversionistas para poder desarrollar los proyectos. La parte técnica se la vamos a entregar al MOP como debería de ser. Porque el tico en promedio pasa 23 días al año sentado en presas. Y en ese tiempo pierde tiempo, se le va la salud, se le va la vida. Y solo el PLP está planteando soluciones de verdad para mejorársela. Muchísimas gracias, don Eli, y muchas gracias a todos los candidatos. Ahora el siguiente concepto, luego la pregunta. Los docentes se desgastan en trámites administrativos y desatienden la labor académica. Anudo a ello, en diciembre los estudiantes prácticamente no asisten a clases porque ya conocen su condición final de promoción, mientras que las escuelas y los colegios consumen agua, electricidad, insumos de limpieza y mantenimiento con una pequeña asistencia estudiantil. La pregunta es, ¿cómo se puede transformar que el calendario escolar sea efectivo para que lo primordial sea el aprendizaje de los educandos y los trámites burocráticos? Doña Laura, comenzamos con usted. Gracias. Les ruego me disculpen que si me ven limpiándome la nariz o me ven un poco roja es que estoy resfriada. Sobre la pregunta, bueno, en este gobierno hemos invertido $400 millones en educación. Se graduaron más de 20,000 adultos en bachillerato para la empleabilidad. Hemos construido 20 nuevos centros educativos, lo cual es muy importante. Por eso, en la pregunta concreta sobre el calendario escolar, es muy importante que revisemos el convenio centroamericano de los 200 días para que los maestros tengan más tiempo efectivo en las aulas y menos tiempo en trámites, en burocracia y demás. Por otro lado, también existe una plataforma que se llama la plataforma Saber. Esa plataforma es muy importante que la despleguemos por completo para que todos los educadores puedan ahorrar tiempo que hoy se les consume llenando papeles que son a veces hasta duplicados, y lo entreguen por completo en el aula a los estudiantes. Y por otro lado, como hija de una educadora pensionada del Magisterio Nacional, estoy altamente comprometida con los educadores de Costa Rica, con que se les pague a tiempo. No voy a ser tolerante con que Integra arrastre rezagos en los pagos a los educadores.
Creo que con estas modificaciones en el calendario escolar, más maestros bien remunerados y contentos, vamos a salir adelante. Don Ariel. Conocemos bien la situación de los docentes. Primero, propuestas. Vamos a lograr que las horas invertidas en evaluación, las horas invertidas en planificación, sean contempladas dentro de la jornada de las personas docentes. Yo también soy hijo de una mamá maestra y yo la vi acostarse a las 12 de la noche planificando clases, algo que nunca se le reconoció dentro de su jornada. Vamos a cambiar eso. Vamos a lograr que se contemple dentro de su jornada las horas invertidas en planificación y las horas invertidas también en evaluación. Una vez hecho esto, vamos a cambiar el reglamento que hoy se encuentra para que los cupos de estudiantes sean menores. Un docente que no se sabe el nombre de sus estudiantes tiene enormes dificultades para entender cuáles son las problemáticas que enfrenta. Tercero, vamos a aumentar el presupuesto en educación en un 0.38% para poder atender todas las órdenes sanitarias que este país tiene en emergencia. En los últimos 4 años vamos a lograrlo. Vamos a atender 60,000 becas de estudiantes. Vamos a lograr universalizar el sistema de alimentación. Todo eso es posible y realizable. Doña Laura, ustedes acaba de proponer 4 o 5 cosas que pareciera que es una candidata que nunca estuvo en el gobierno. ¿Quién la puso a mentir tanto? Usted no era antes así. Usted no era una persona que antes mentía tanto y hoy lo que viene a darnos un chorro de mentiras. Acaba de decir que Íntegra 2. Usted no estaba en el gobierno. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué dejaron a los docentes con el salario congelado? ¿Por qué no lo sacaron de ahí? ¿Por qué no los dejan pasar ese salario global? No lo hicieron, nada de eso lo hicieron. Usted es gobierno. Don Fabricio. Los educadores en este país dedican muchísimo tiempo a labores administrativas, tienen que organizar bingos, rifas, bailes para pagar el agua, para pagar la luz de los centros educativos, algo que no les toca a ellos. Tienen que hacer muchas cosas más que les restan tiempo para dedicarse no solo a evaluar, sino también a capacitarse. Hoy, dentro de la propuesta de Nueva República, es clara la ruta. Capacitación para los educadores en este tiempo de nuevas tecnologías para meter a nuestro sistema educativo en la metodología STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas. La educación de este país tiene que cambiar y lamentablemente tengo que decir que el MEP en este gobierno se ha convertido en un enemigo del educador porque el educador tiene miedo por cualquier cosa o corrección que se le haga al estudiante, le abren una investigación y eso no puede seguir así. Nosotros estamos proponiendo también, proponemos que haya de 20 a 25 estudiantes por salón para un mejor rendimiento y sin duda alguna hay que revisar el calendario, claro que sí. Pero ¿cómo sabemos todo esto? Porque hablamos con los educadores, porque hemos tenido contacto directo con ellos y precisamente en la papeleta de Nueva República, de los 57 candidatos a diputados, 12 son educadores en todas las provincias del país. Hay que dignificar a los educadores, por supuesto, y con ello vamos a permitir que los padres de familia tengan la tranquilidad de que la calidad de la educación que están recibiendo sus hijos es la mejor. Como repito, nosotros tenemos que caminar hacia una educación con valores, una educación con la metodología STEAM, con herramientas financieras también. Doña Natalia. Sí, efectivamente, una de las medidas centrales tiene que ser dignificar la labor docente, que eso pasa por varias medidas importantes, sin duda alguna, lo del convenio que hemos propuesto hace unos 15, 22 días, eliminarlo, justamente es un tema que tiene que hacerse por ley, pero de todas formas hoy nos está respetando. ¿Y cuál es el problema? Yo prefiero en estos momentos que las clases sean de marzo a noviembre bien hechas, con los días bien establecidos y con el descanso de los profesores también para prepararse antes de esas clases que lo que tenemos hoy. Hoy tenemos una situación de desgaste emocional, salud mental está de por medio aquí, incapacidades, la gente está agotada, los profesores realmente no tienen las herramientas para enseñar, falta mediación pedagógica y que les demos justamente lo que quieren para que puedan dar las clases como corresponden. Ese apoyo es importantísimo. Hoy destinan la mayoría de su tiempo a expedientes con los estudiantes, a labores administrativas, tenemos que centrarlos en enseñar. La educación que nosotros queremos es una educación para la vida y para el futuro, no para memorizar, no para cumplir un día lectivo, no para ir a clases por ir, sino que se impacte en la calidad de la educación. Por eso es que mi queja siempre ha sido que no es un tema solamente de otorgar recursos. Todo el mundo se rasga las vestiduras por el 8% de educación, pero realmente cuando se tenía el 7.5 asignado en el presupuesto nacional en el año 2017, los resultados eran pésimos. Igual que hoy, ¿plata para qué? Para seguirla desperdiciando. Por eso vamos a centrarnos en lo realmente importante que es el tema de la educación de los niños para que puedan tener un trabajo digno y puedan también ayudar a sus familias. Don Elis, 1 minuto y medio. Fuimos envidia del mundo por nuestro sistema educativo, por las oportunidades que le daba a nuestros jóvenes de prosperar.
Hoy en día estamos jugando en la tercera división de la educación del mundo. Realmente es una vergüenza y es un atentado contra nuestros jóvenes, contra el futuro de nuestro país. Y todavía tienen la cáscara de decir que invirtieron $400 millones cuando el presupuesto anual para la educación supera los $5,000 millones. Y entonces, ¿qué es lo que vino a hacer este gobierno? A disminuir los recursos en la educación, a condenar a la educación al fracaso, a estropear lo poquito que funcionaba bien, porque ya veníamos del apagón educativo donde nuestro sistema educativo quedó hecho trizas. Tenemos que promover la educación técnica, la formación técnica alineada con las necesidades del mercado laboral, promover la enseñanza en cómputo e inglés, el pensamiento crítico y las habilidades blandas, y un sistema de evaluación tanto del estudiante como del docente para asegurarnos de que los recursos que asignemos se hagan de la mejor manera posible, con transparencia y rendimiento de cuentas. Todo dentro de un pacto nacional que vamos a lograr en los primeros 100 días, sentándonos a conversar, cosa que no hace este gobierno, con todos los sectores, sindicatos, universidades, sector productivo, etcétera, para poder definir las prioridades de inversión en educación. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sus respuestas. Señoras y señores, vamos a ingresar con la quinta pregunta en el tema de la salud. La consulta es la siguiente: ¿cómo planea garantizar la sostenibilidad financiera de la Caja y asegurar la atención médica de calidad para todos los costarricenses, incluyendo el pago de la deuda que sostiene el Estado con dicha institución? Comenzamos en el orden acordado. Doña Laura Fernández, minuto 30. Soy una mujer puntarenense y qué alegría me dio cuando se inauguró y equipó el Hospital Monseñor Sanabria. También al venir de una provincia costera, qué bien me he sentido cuando este gobierno abrió 16 nuevos CEBAIS, especialmente fuera de la gran área metropolitana. Y por supuesto que nuestra Caja Costarricense del Seguro Social debe ser un pilar de nuestra salud y de nuestro país. Por eso propongo llevar adelante una reingeniería total en el modelo de toma de decisiones de la Caja. La Junta Directiva de la Caja debe estar compuesta por personas del más alto nivel técnico, personas que estén bien remuneradas, que sean especialistas en telemedicina, que conozcan de pensiones. Así que esa es para mí una propuesta vital, porque es atender la raíz del problema. Adicionalmente, hay que seguir aumentando el empleo formal. Es muy importante aplicar o tener un mercado moderno, competitivo. Jornadas 4x3 son indispensables, más empleo para las mujeres y para los jóvenes. Y adicionalmente, ya la Caja definitivamente tiene que replantearse muchos de sus procedimientos y reglamentos para entender los cambios que se han dado en el mercado laboral, de forma tal que haya flexibilización y diferentes modalidades de cotización para sectores como turismo, agricultura y otros más. Gracias, doña Laura Fernández. Don Ariel Robles, minuto 30, adelante. Muchas gracias. Ven que todo está patas para arriba. Jornadas de 12 horas más bien enferman a la gente. Eso es lo que dicen los estudios. O sea, más gente que va a tener que recurrir a ir a la Caja. Primer compromiso de nuestro gobierno: hay que abonar, hay que comprometerse con pagarle la deuda a la Caja Costarricense de Seguro Social. Tenemos una iniciativa para hacer esto posible ya en la Asamblea Legislativa, para que en un plazo de 15, 20 años podamos, con una política de Estado, abonar a la deuda de la Caja. Luego, hay que recuperar al personal que se nos fue, especialistas que se fueron de la Caja, enfermeros y enfermeras que se fueron de la Caja, porque no se les reconoce sus pagos, están siendo explotados, reventados dentro de la institución, no logran dar abasto con la crisis de salud que hoy existe. Hay que retomar el portafolio de inversiones que tenía la Caja Costarricense de Seguro Social, que este gobierno frenó. 1, 2 y 3 veces se volaron toda la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, que vivió un secuestro que no le permitió poder tener el hospital de Cartago. Usted no es que es de Cartago, doña Laura, según entiendo. ¿Usted no le duele vivir en Cartago y que la gente en Cartago no pudiese tener su hospital por un revanchismo político de ustedes? Eso es doloroso, eso es política que mata. Nada hacemos con un hospital en Punta Arenas si ustedes no invirtieron para darle las plazas. El hospital está vacío, no hay gente para poder trabajar.
Eso son realidades, no mentiras como las que usted hoy ha venido a repetir en este espacio. Fabricio Alvarado tiene su tiempo para que responda a la pregunta. En Sarapiquí están esperando el nuevo hospital cuyo proyecto fue presentado por Nueva República desde el periodo pasado y que no se hizo nada ni en aquel ni en este. El avance es absolutamente mínimo. En la caja, en este gobierno, con Marta Esquivel a la cabeza, se detuvo el portafolio de proyectos y eso impidió hasta la donación de proyectos. Entonces, seamos realistas en esto y vuelvo a decir, pensemos en la gente, no tratemos de mostrar una imagen irreal para tratar de engañarla. En el caso de Nueva República, la propuesta en relación, por ejemplo, al tema de la formalidad es que seamos un Estado amigo, un Estado facilitador, que no pase lo que le ha pasado a muchos de ustedes que hoy me están viendo, que han llegado a la caja con la intención de formalizarse y lo primero que le preguntan es cuánto tiempo tiene de estar informal con el afán de cobrarles un retroactivo. Muchos se han devuelto y muchos han dicho mejor sigo en la informalidad porque así no puedo. Más formalidad, más gente trabajando, más generación de empleo, son más recursos para la caja. Y por supuesto, ya les mencioné anteriormente nuestro proyecto de la creación de Fodenal, que sin duda alguna generará los recursos suficientes para pagar la deuda que el Estado tiene con la caja. Aprobamos y apoyamos sin duda alguna y siempre las alianzas público-privadas para mejorar el tema de las listas de espera. También la utilización de la tecnología como blockchain, que ya se lo mencioné, para depurar las listas de espera. Hay mucha gente que está en varias listas de espera, hay mucha gente que sigue en listas de espera a pesar de que fallecieron estando en esas listas de espera. Eso hay que depurarlo con tecnología y hay mucho que hacer, pero sí se puede. Se necesita voluntad política, nada más. Gracias, señor Alvarado. Vamos con Natalia Díaz. La primera medida será, sin lugar a dudas, ordenar administrativa y financieramente la institución, empezando porque tenga un sistema de costos y de control de inventario que hoy no existe. Hoy no se sabe cuánto cuesta una cirugía, un ultrasonido, ningún procedimiento en la caja tienen claridad de cuánto cuesta. Eso hay que ordenarlo, tomando en cuenta también que existen hoy médicos especialistas que se dedican a labores administrativas. Ese desorden no puede continuar. Tenemos que atraer el personal, sí, pero también tenemos que velar por lo que tenemos ya y ordenarlo para que atienda y no pase lo que sucede hoy, que al final terminan siendo los pacientes los afectados. Deuda con la caja, no se puede pagar la totalidad, estamos hablando de más de 4 billones de colones, la tercera parte del presupuesto nacional, y eso tenemos que verlo por tractos, hay que hacerlo de acuerdo, pero primero ordenemos la casa por dentro. Y ahí tenemos una situación importantísima, EVAIS subutilizados. Ahí hay una situación que tenemos que solventar en la línea de poder utilizarlos como tiene que ser, que se atiendan y se prevenga desde ese inicio, porque hoy se eleva por cualquier cosita mínima a la lista de emergencia, a lo que es la lista de espera, y eso nos está afectando mucho. Hay que entrarle de lleno a eso, que son más de 1000 EVAIS en el país, y tenemos que entrarle a esta situación por completo. Formalización, que más gente llegue y cotice a la caja. Insisto, ahí hay recurso que no se está recibiendo. 40% de la fuerza laboral de este país no está cotizando y nos vamos a centrar en esas medidas concretas. Gracias, Natalia Díaz. Don Eliezer Feinsack, adelante. Cuando hablamos de salud, a mí lo que me preocupa es que el Estado está jugando con la vida de los costarricenses. 5.700 personas han muerto en listas de espera entre el 2023 y el 2025. Pero no son números, son personas de carne y hueso. Permítame contarles de una persona muy cercana que tiene un cáncer que no tenía por qué ser terminal, era perfectamente tratable. Le dan una cita para gastroscopía para julio de este año, ya lleva varios meses enfrentando el problema. Y por supuesto el cáncer ha avanzado a un punto donde ya no hay nada que hacer por esta persona. No es un número, es el papá de una persona muy cercana a mí. Y eso es lo que está pasando, porque perdimos la humanidad a la hora de atender a nuestros ciudadanos. Y entonces, para garantizar la sostenibilidad de la caja, tenemos que garantizarle a todos los costarricenses que el servicio que se le va a dar es oportuno. De lo contrario, la gente no tiene un incentivo para afiliarse. Y pasar de perseguidor la caja a invitar a las personas a poder formalizarse. Tenemos que reducir las cargas sociales. Vamos a reducir las listas de espera con EVAIS móviles, con ampliación de horarios. Tenemos una serie de medidas muy completas que los invito a ver en plan.liberal.cr. Pero es que entendamos que no estamos hablando solo de números, estamos hablando del trato que le damos a nuestros adultos mayores o a nuestros niños cuando se enferman. Eso no puede seguir así. Gracias, señoras y señores, por responder esta pregunta. Y ahora en el tema de seguridad,
El Salvador, pasó de ser el país más peligroso del mundo a uno de los más seguros. ¿Cuáles medidas del plan control territorial que utilizó el presidente Bukele tropicalizaría para aplicarlas en nuestro país? Doña Laura. Gracias. Sin duda alguna, el gobierno de El Salvador es un gran referente a nivel mundial en cómo se hacen bien las cosas. Por eso tenemos una línea de cooperación abierta con el presidente Bukele y con los funcionarios de El Salvador, que lograron hacer un giro radical en la inseguridad que vivía ese país. Esa buena relación con El Salvador la vamos a seguir cosechando y la vamos a seguir manteniendo en el próximo gobierno. Sobre las medidas que yo aplicaré en Costa Rica, la mano dura, el que la hace, la paga. Tenemos que tener leyes con sentencias fuertes para los que atentan contra la vida y contra las familias de los costarricenses. El centro de alta contención, que ya inició su construcción, seré yo quien lo lleve a buen puerto y a operación en el próximo gobierno, donde los criminales sean por completo desconectados de las redes criminales a las que pertenecen. Por otro lado, los privados de libertad tienen que trabajar y aprender un oficio en los centros penitenciarios para que cuando salgan de ahí puedan insertarse en nuestra sociedad. Y adicionalmente creo que las cárceles tienen que tener reglas claras de orden, de aseo, de convivencia, porque definitivamente debemos de recuperar el control del territorio nacional con mano dura, penas duras, al ejemplo de El Salvador. Gracias, doña Laura. Adelante, don Ariel. Vean el retroceso. Hace 40 años se soñaba con que Costa Rica fuese la Suiza centroamericana. Hoy el ejemplo a seguir es El Salvador, donde existen enormes desigualdades, donde existen pocas inversiones en educación, donde existen pocas inversiones en salud y donde no deberíamos encaminarnos hacia ahí. Nuestro proyecto para recuperar la seguridad, un plan de recuperación de la paz y la seguridad en los territorios. El territorio hay que quitárselo al narco, pero primero, para poder quitarle el territorio al narco, uno tiene que estar libre de cualquier vínculo con el narcotráfico, no aliados con el narcotráfico. Hay que lograr que los cantones que hoy tienen mayores índices de violencia, por ejemplo, Quepos, que ha aumentado más o menos en un 150% el nivel de homicidios, hay que lograr entrar ahí con presencia policial. Ciertamente hay que entrar con policías. Este gobierno no compró ni una unidad de carro, de patrulla para que pueda ir a brindar el servicio. Estamos enfrentando la crisis de inseguridad con los recursos de gobiernos anteriores. Hay que entrar ahí con presencia policial, sí, pero también en los barrios pobres hay que entrar con la primera escuela, hay que entrar con el primer EVAIS, hay que entrar con el primer programa de vivienda, porque los índices de vivienda que existen en estos lugares, ahí es donde está la mayor cantidad de asentamientos informales, mayor conocidos como precarios. Hay que entrar con programas de vivienda a estas comunidades. ¿Sabe quién el que hace la paga, doña Laura? ¿Sabe quién evita que eso pase? Abogados narcos que van en su papeleta para candidatos a diputados. Gracias, don Ariel. Adelante, don Fabricio. Don Ariel, déjeme corregirlo. El gobierno anunció hace unos días que iba a comprar patrullas, pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque estamos en campaña. En todo el periodo no hizo absolutamente nada en esa línea. Les anuncio, por si no lo han visto, que la semana pasada se aprobó en la Asamblea Legislativa el proyecto de Nueva República para aumentar la pena contra el sicariato. Lastimosamente no logramos aumentarla a la pena máxima, que es 50 años, se aumentó de 35 a 40 años, pero en un gobierno de Nueva República vamos a volver a intentarlo para que la pena sea la pena máxima. El sicariato debe ser castigado como tiene que ser. Las autoridades judiciales deben tener las herramientas suficientes para crear política criminal. Y lo más importante, no debemos pelearnos entre nosotros, debemos unirnos los diferentes cuerpos policiales, los diferentes poderes de la República. Este gobierno se peleó con todo el mundo, menos con los narcotraficantes. En esa misma dirección tenemos que unir, sí, claro que sí, atacar la corrupción, atacar la ineficiencia, pero unirnos, porque ¿qué puede sentir los vecinos, por ejemplo, de barrios como, o de lugares como Sarapiquí, Río Claro, en Pocosol de San Carlos, donde varias familias fueron atacadas por bandas de asaltantes que los metieron, los encerraron y se robaron todas sus cosas? Durante varias horas los encerraron. ¿Sabe que esas bandas están libres? Esas bandas no están obteniendo un castigo suficiente y la gente se encierra. Por eso proponemos el estado de excepción, no para encerrar a la gente, sino para sacarla de su encierro. Muchas familias están agradeciendo esta propuesta y en los lugares más peligrosos las vamos a promover y aplicar desde el Consejo de Seguridad y la Asamblea Legislativa. Gracias, don Fabricio. Adelante, doña Natalia.
Evidentemente tenemos que tomar buenas experiencias, no solamente de El Salvador, sino también de otros países, y hay que tropicalizarlo a Costa Rica. El estado de excepción aquí no es posible. Yo no estoy dispuesta a encerrar a la gente buena para que todos sigan haciendo la fiesta y el relajo que se tienen. Aquí lo que tenemos que hacer es velar porque este país sea protegido y ejercer la fuerza del Estado como tiene que ser. Y por eso, quien viene a trabajar será aceptado. Estoy de acuerdo, si viene a aportarle al país. Pero si viene a hacer daño, a enseñar mañas que no son propias de los costarricenses, aquí no entra. Y voy a intervenir los barrios y las cuarterías ilegales de este país para determinar quién tiene un estatus irregular y sacarlo de este país inmediatamente. Porque aquí hay trata, prostitución, es una guarida del crimen, es un relajo lo que tenemos hoy. Somos generosos y solidarios, sí, pero no podemos ser ingenuos y seguir permitiendo el desorden que tenemos hoy. Primero hay que poner la casa en orden, hablarse entre los poderes, estoy de acuerdo, no podemos seguir en ese pleito, tenemos que construir y tener una mesa operativa para la parte de justicia que es muy distinto a lo que es seguridad. Justicia es otra cosa, es cuando el delito ya pasó. Yo quiero prevenir que el delito se dé. Y en justicia sí nos vamos a centrar a hablar con el fiscal general, a hablar con el director del OIJ, aunque a mí no me parezca, no importa. Hay que hacerlo, hay que sentarse con todas las partes, porque hay que construir y hacer que las cosas se den en una situación en donde hay una emergencia y tenemos que actuar de la mano de todo lo que tenemos disponible. Gracias, doña Natalia. Adelante, don Eli. El PLP es un partido con propuestas propias y con el mejor equipo humano en materia de seguridad, liderado por nuestra candidata a la vicepresidencia, Tania Molina, criminóloga reconocida, que ha conformado un grupo de expertos que ningún otro partido tiene. Y por eso, en vez de andar imitando medidas de países que nunca han tenido una democracia de la cual presumir, y que ciertamente hoy no es una democracia, nosotros tenemos nuestros propios planteamientos y por supuesto que coincidimos con algunos de los compañeros. Es necesario recuperar el control del territorio. Para eso es necesario más policías mejor equipados. Estamos planteando 10,000 policías más a lo largo de los próximos 4 años. Necesitamos también darles la tecnología, drones, cámaras, sensores, todo lo que nos permita detectar los movimientos para tener una respuesta oportuna. La mayor coordinación entre todos los cuerpos de policía, de todos los diferentes poderes, pero sobre todo un cambio de enfoque. Nosotros no podemos seguir pensando que a balazos vamos a terminar con los narcos. Ellos tienen mejores recursos y armas más poderosas que nuestras fuerzas de seguridad. Tenemos un fenómeno de narcoeconomía. Están en lo que están porque generan ganancias enormes en Costa Rica y vamos a atacar con inteligencia criminal e inteligencia financiera la capacidad de ellos de generar esas ganancias para que, si no pueden ganar dinero, se vayan del país, para que doña María en Pérez Celedón pueda volver a salir a hacer ejercicios en la calle. Gracias, don Eli, y gracias a todos por sus respuestas. El siguiente, amigos, es el tema es lo siguiente. La gestión de un gobierno se debe comparar con una mega empresa. Por tanto, el presidente debe verse como el gerente general. Desde esta óptica gerencial, ¿cómo establecerá las metas por institución y cómo medirá su cumplimiento? Doña Laura, usted primero, su minuto y 30. Gracias. Yo ya formulé el Plan Nacional de Inversiones Públicas, el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas de este gobierno, del mejor gobierno que ha tenido Costa Rica en las últimas décadas, le duela al que le duela. Yo formulé con un equipo técnico maravilloso el plan de gobierno de don Rodrigo Chávez, lo tomamos y lo construimos en lo que hoy vemos en resultados muy tangibles. El Plan Nacional de Desarrollo, que bajó la pobreza a la mitad, el plan que tiene números históricos en desempleo, y ese es el modelo que vamos a seguir. Gerenciamiento estratégico y claro, seguimiento feroz a cada ministro y a cada presidente ejecutivo. No en vano yo fui la única ministra designada como jefe de gabinete, es decir, la jefe de los demás ministros y presidentes ejecutivos. Rendición de cuentas permanente por parte de los colegas de gabinete, así como la fijación de metas claras que deben ser por regiones. Eso es importantísimo, porque aunque Costa Rica es un país pequeño, todas las regiones son diferentes. Así que los encargos y las metas de cada jerarca serán por regiones, con fiscalización continua de mi parte, y el que no sirve se va para la casa.
Porque si algo aprendí yo de don Rodrigo Chávez fue que a Costa Rica se debe de llegar a servir, nunca a servirse y a generar resultados para el pueblo. Gracias, doña Laura. Don Ariel. Dato mata relato. Nada más escuchen. 51.4% de la tasa de ocupación se tenía en el 2024 y ahora tenemos un 50.7% en el segundo trimestre del 2025. Eso ha venido cayendo gradualmente. ¿Qué quiere decir esto? Personas que dejan de buscar trabajo. 10 de cada 10 jóvenes, 5 están sin trabajo. No nos vengan a decir que este es el mejor gobierno de la historia, cuando no tenemos trabajo digno, cuando no tenemos posibilidad de encontrar oportunidades de educación, cuando tenemos que ir a endeudarnos en universidades privadas porque no nos dan oportunidades desde las universidades públicas, cuando tenemos que resignarnos al que vamos a tener que alquilar casa de por vida porque no hay posibilidades de tener una casa propia, cuando tenemos que ver y enfrentar que las mujeres hoy de la generación joven tienen que salir a la calle y vivir acoso sexual, tienen que salir a la calle y enfrentar violencia de género, que por cierto el liderazgo del presidente ha validado porque es un gran machista, es un gran acosador y es un gran enemigo de que en este país exista tranquilidad, paz y diálogo. Gerenciar una nación es también ser ejemplo. Y créame que lo que tenemos actualmente no es ni de cerca el mejor gobierno de la historia. Es el gobierno más mentiroso de la historia, más manipulador, y que ha logrado su objetivo porque gobiernos anteriores dejaron este país olvidado. Doña Laura, a usted nadie le cree esto de que va a ser la jefa. Si usted nombra de ministro al presidente de la República, ese va a ser el jefe y nunca le va a hacer caso a usted, él es el que va a dar las órdenes. Gracias, don Ariel. Don Fabricio. Qué pena, doña Laura, usted dice, le duela a quien le duela, pero yo veo que al que le duele es al cerca de 1.200.000 personas que están en listas de espera, a las muchas familias, se habla de 85 que han perdido a personas que son víctimas colaterales de la crisis de violencia que hoy estamos viviendo. Lo que este país necesita es un gerente positivo, repito, no alguien que se pelee con todo el mundo, menos con el narcotráfico, no alguien que gobierne bajo los efectos del alcohol. Lo que nosotros necesitamos en Costa Rica es un gerente, alguien que sepa organizar, alguien que sepa poner de acuerdo a las partes. Les hablé hace un rato de un proyecto que nosotros lideramos, el proyecto de sicariato, en el que logramos aumentar la pena, en el que logramos poner el sicariato como tipificarlo en un artículo aparte para que las policías puedan hacer política criminal. Eso solo se hace con liderazgo, no se trata de pelearse con todo el mundo. Sí, un líder también ordena la casa, un gerente también ordena las cosas. Hay que hacerlo, es necesario hacerlo porque no estamos en orden, porque el desorden sigue, porque la ineficiencia sigue. Y una de las cosas que nosotros vamos a hacer, lo he mencionado también, es incursionar con la alta tecnología, específicamente el blockchain, para que los procesos sean ordenados, para que, por ejemplo, los que tienen o que pretenden tener una pequeña y mediana empresa puedan inscribirse, puedan meter los requisitos en una sola sentada sin tener que ir a varias instituciones a llenar papeles, y con la tecnología puedan llenar los requisitos e inmediatamente ponerse a trabajar sin tener que esperar 3 o hasta 6 meses para que les den un permiso. Eso se llama gerenciar y eso lo vamos a hacer. Muchas gracias, don Fabricio. Doña Natalia. Qué interesante, me vengo enterando yo hoy que un ministro de la presidencia resulta que es el jefe del gabinete. Yo pensé que era el presidente, Laura, el jefe de los ministros, pero bueno, todos los días aprendemos algo nuevo. En esta línea, desde el gobierno del territorio, nosotros estamos enfocándonos en articular con los gobiernos locales, porque ahí es donde está la base de la gobernanza a nivel nacional. Tenemos instituciones públicas, tenemos ministerios, presidencias ejecutivas, asociaciones de desarrollo. Nosotros queremos empezar a través de la primera vicepresidencia con don Jorge Ocampo a trabajar de la mano con ellos para articular desde ahí hacia la casa presidencial. No podemos estar en San José tomando decisiones, tenemos que trasladarnos, y la tecnología aquí funciona como un factor crítico para mejorar también los servicios públicos. No es solamente la información que nos brinda, por ejemplo, una Contraloría de Servicios, que hay muchas quejas de la ciudadanía que siempre se quejan y dicen que no funcionan para nada. Pero entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo conectamos instituciones públicas. Ayer ponía un ejemplo, por ejemplo, en el debate donde estuvimos, del caso del Depósito Libre del Golfito, que hizo una conexión con el Tribunal Supremo de Elecciones para justamente sustituir el cartón que se daba por la cédula. Bueno, eso es un beneficio para el ciudadano, lo mismo que las cédulas que se piden en los trámites todos los días y que podríamos estar conectándola con el tribunal a través de esa alianza entre instituciones. Yo lo que quiero es brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Son factores que pueden impactar en la calidad de vida y sobre todo en el traslado de la gente que tiene que salir desde sus casas a moverse para hacer un simple trámite. Gracias, doña Natalia. Don Eli. Gabriel Morales, allá en Gavilán del Valle de la Estrella,
no vive de estadísticas maquilladas. Eso no le da de comer a su familia. Y entonces es importante que valoremos qué verdaderamente está planteando cada candidato. Nosotros tenemos ya listo el decreto que voy a firmar el propio 8 de mayo para organizar el gabinete, con únicamente 13 ministros y ministras para empezar a dar el ejemplo de ahorrarles recursos a los costarricenses, estableciendo rectorías claras donde todos los funcionarios tengan absoluta claridad de quién es el que da las directrices. ¿Y por qué lo tenemos así? Porque yo soy el único candidato que ha creado su propia empresa desde cero, que ha llegado a generar más de 100 empleos y que tiene esa experiencia gerencial, pero no es la única experiencia que yo tengo. Hace 25, 30 años trabajé desde el Ministerio de Planificación dirigiendo el Sistema Nacional de Evaluación, que lamentablemente otros gobiernos después lo descontinuaron. Pero era un sistema, cuando no teníamos acceso a la tecnología de hoy, que generaba información en tiempo real para la toma de decisiones por parte del presidente de la República, estableciendo compromisos de metas de cumplimiento estricto para todas las instituciones del país. Eso lo vamos a hacer ahora con la ayuda de la tecnología, mucho más fácil que a mano como lo hacíamos hace 30 años. Muchísimas gracias, don Eli Feinstein. Señoras y señores, amigos televidentes, ingresamos con la octava pregunta, la última de esta primera parte, y tiene que ver con el tema de política tal y como lo vieron en pantalla. El contexto es el siguiente. Costa Rica siempre ha sido nación amiga y aliada de los Estados Unidos, pero también tenemos relaciones con China y con Rusia. En el escenario de este momento, de un mundo tripolar con mucha violencia, la pregunta es la siguiente: ¿su eventual gobierno aceptaría romper con China y con Rusia si Donald Trump se lo exige por presiones comerciales que afectarían al país? A partir de este momento, doña Laura, minuto 30. Las exigencias y presiones de otro gobierno serán analizadas, valoradas, pero las decisiones siempre se van a tomar con lealtad al pueblo de Costa Rica y respetando nuestra soberanía. De hecho, quiero contarles, en febrero del año pasado sostuve una reunión a solicitud del señor secretario de Estado de los Estados Unidos, don Marco Rubio, con quien pude compartir un espacio de intercambio muy importante, porque los Estados Unidos es nuestro principal aliado en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, y por supuesto que es un actor esencial en el modelo de desarrollo que tenemos en nuestro país. Esa fructífera reunión nos permitió consolidar lazos y evidentemente la relación actual del presidente Rodrigo Chávez con el gobierno de los Estados Unidos le ha generado grandes réditos a nuestro país. Ya vieron ustedes el rol importante y la asistencia que nos está dando la DEA, el FBI, los escáneres que donó el gobierno de los Estados Unidos. Así que siempre tomaré las mejores decisiones, sea el gobierno de los Estados Unidos o el de cualquier otro país. Se valorará la solicitud, se valorará la eventual exigencia, pero siempre haré lo mejor para nuestro país, respetando nuestra soberanía. Muchas gracias, doña Laura. Don Ariel Robles, escuchamos su respuesta, minuto 30. La Constitución Política señala que hay que tener un compromiso con la soberanía de nuestro país. El presidente de la República tiene que respetar esa soberanía. Por tanto, no hay ningún gobierno del mundo que pueda venir a Costa Rica a decirle rompa relaciones con fulano o con mengano. Nuestra práctica política es la misma que han tenido países en materia de diplomacia como Uruguay, como Chile, como Brasil, respetando la diversidad del mundo. Es un mundo multipolar. Hay muchísimos países del mundo que están interactuando y que están generando actividades económicas de las cuales Costa Rica tiene que beneficiarse y abrazar. Lo ha señalado así, por ejemplo, la Cámara de Industrias, lo ha señalado así la OCDE. Costa Rica tiene que diversificar, lejos de cerrar sus actividades comerciales, sus relaciones diplomáticas. Es la historia costarricense, ha sido la historia de nuestro país de por siempre. Vamos a mantener vínculos de diálogo con todos los países, vamos a mantener vínculos de diálogo y respeto con el gobierno de los Estados Unidos, que ha sido un aliado y que ha donado a este país, no en este gobierno, históricamente, muchísimo del equipamiento para enfrentar la inseguridad.
La diferencia es que en el pasado nos regalaban cosas o nos donaban cosas que utilizábamos. Hoy los escáneres que nos dieron todavía están engavetados y no funcionan porque no ha existido la posibilidad de que los pongan a trabajar. A los únicos que ha beneficiado de eso ha sido el narco, que sigue pasando por nuestros puertos como si no estuviera sucediendo nada. Gracias, Ariel Robles. Fabricio Alvarado. Vamos a ver, de todos los candidatos que estamos acá, y creo que de los 20 candidatos, yo fui el único candidato que celebró públicamente la victoria de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos. No me importa que me critiquen por eso, tengo afinidad con los principios republicanos y Nueva República tiene afinidad. Días antes o semanas antes, el ministro de Comercio Exterior de este gobierno dijo en una comisión legislativa que a este gobierno le preocupaba que ganara Donald Trump. Doble discurso otra vez. Entonces, en esa línea quiero decir que la relación con los Estados Unidos, entendiendo que es nuestro principal socio comercial, será excelente. Seremos un gobierno amigo, claro que sí. Seremos un gobierno aliado, claro que sí. Sin embargo, y esa ha sido nuestra posición siempre, nosotros respetamos y defendemos la soberanía del país. Por eso siempre he dicho, y desde el 2018 dije, la Corte Interamericana no debería ser la que defina la legislación de Costa Rica, no debería ser la ONU a través de la Agenda 2030 que este gobierno apoyó también. Nos hemos opuesto a toda esa interferencia de organismos internacionales, Organización Mundial de la Salud, cuando pretendía crear un tratado pandémico para que todo lo que ellos digan tengamos que hacerlo. Eso no es Costa Rica. Costa Rica se puede gobernar por sí misma, claro que sí, en alianza, en comunicación, no vamos a estar aislados del mundo. Ante una posible solicitud, por supuesto que habría que estudiarla, habría que ver los beneficios o perjuicios para Costa Rica, pero vamos a gobernarnos respetando la soberanía, cubriendo la soberanía y sobre todo protegiendo a las familias costarricenses. Gracias. Natalia Díaz, corre su minuto 30. Sí, efectivamente, Estados Unidos, como bien decían los candidatos anteriormente, es nuestro principal socio comercial y va a seguir siéndolo. Vamos a fortalecer esas relaciones. Igualmente, relaciones comerciales con ambos países, con China, Rusia, y eso debe mantenerse. Yo creo que también tenemos que velar por nuestros intereses como país y también nos hemos dado cuenta un poco también a nivel internacional que las relaciones con Estados Unidos también se mantienen con ambos países, o sea, no están rotas. Ellos también siguen comerciando con sus problemas y demás y la situación que se ha presentado a nivel internacional, pero se sigue dando lo mismo con ciertos países en la región. El mismo Salvador también tiene relaciones directamente con China. Entonces, no creo que eso sea un escenario que vaya a darse. Vamos a ver qué sucede, pero sí es importante siempre ver qué podemos hacer a lo interno del país para mejorar la competitividad y enfocarnos en una situación, por ejemplo, el régimen definitivo, sector agro, les pongo el ejemplo, o turismo de salud, que son sectores estratégicos que me gustaría impulsar junto con otros, además de zonas francas que tenemos la situación que puede haber un riesgo con los dispositivos médicos y otros servicios que tenemos, para entonces decir qué podemos hacer para diversificar los mercados. El sector agrícola tiene también un potencial enorme, podemos dar valor agregado sostenible, podemos vender alimentos sostenibles al mundo también, y ahí tenemos un mercado súper importante que abastecer si quisiéramos, y eso es parte de nuestro plan en la parte de agricultura, en la parte de sostenibilidad y en otras industrias que podemos ir desarrollando también. Muy amable. Don Eliezer Feinsack, minuto 30. En algo muy puntual voy a coincidir con doña Natalia, y es que Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas y relaciones comerciales con China y con Rusia y con otro montón de países con los que tiene enormes diferencias políticas. Entonces la pregunta en realidad no es muy realista, pero lo que sí hay que decir es que en un gobierno del PLP vamos a mantener las buenas relaciones con los Estados Unidos y reconocemos que es nuestro principal socio comercial, de donde viene la mayor parte de nuestros turistas y la inversión extranjera, pero vamos a hacer respetar la soberanía costarricense. Costa Rica no es una colonia que se tenga que arrodillar ante exigencias de absolutamente nadie. En caso de que se llegue a dar un conflicto internacional que nos obligue a analizar la situación y ver si tenemos que alinearnos de algún lado, lo haremos en su momento, pero yo no preveo que Estados Unidos nos vaya a pedir que hagamos lo que ellos mismos no hacen. Y en el PLP ya demostramos que tenemos la valentía. Yo propuse restablecer relaciones con Taiwán. Inmediatamente la Embajada de China emitió un comunicado que este gobierno debió de haber condenado con toda la fuerza y no se atrevió, porque se inmiscuyó en la política electoral costarricense. Y no tuvimos miedo y salimos a decir, señores, no se metan en las cosas de Costa Rica. Si hay 75 países con relaciones con Taiwán y China simultáneamente, Costa Rica también puede.
Gracias, señores, señoras. Hemos concluido así esta primera parte de preguntas formuladas por los moderadores. Queremos indicarles que ya usted puede repasar todo el contenido de esta primera parte en nuestras redes sociales. Igualmente, mañana viernes vamos a estar repitiendo este debate a partir de las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde. Vamos a irnos a una pausa comercial, pero cuando regresemos empezaremos con el segundo bloque, que son preguntas de los candidatos entre ellos. Ya volvemos, está usted en el debate de Trivisión. En el mar de la vida